El milagro que surgió en medio del caos. En un rincón sereno del mundo, se encontraba una ciudad vibrante y llena de vida. Esta ciudad, rodeada por montañas y bañada por un río cristalino, era un centro de actividad y cultura. Sus calles empedradas y sus edificios coloniales contaban historias de generaciones pasadas, mientras que sus plazas llenas de gente reflejaban el pulso constante de una comunidad unida. La ciudad, con su aire de paz y prosperidad, era un símbolo de estabilidad en un mundo en constante cambio. La economía de la ciudad giraba en torno al comercio y la agricultura. Los mercados locales eran famosos en la región, atrayendo a comerciantes de lugares lejanos que venían a vender sus productos. Los granjeros cultivaban la tierra fértil que rodeaba la ciudad, produciendo alimentos frescos que alimentaban a la población local y más allá. La ciudad no solo era un lugar de trabajo, sino también de encuentro, donde las personas se reunían para compartir, celebrar y construir juntos un futuro. Culturalmente, la ciudad era un crisol de tradiciones y modernidad. Las festividades religiosas y las celebraciones culturales se entrelazaban en una mezcla única que definía el carácter de la comunidad. Las calles se llenaban de música durante las fiestas, y los colores brillantes de los trajes tradicionales iluminaban cada rincón. Los templos y las iglesias eran no solo lugares de culto, sino también de encuentro social, donde las generaciones se unían en un sentido compartido de identidad y propósito. La vida cotidiana en la ciudad estaba marcada por un ritmo tranquilo pero dinámico. Desde las primeras horas de la mañana, cuando los vendedores abrían sus puestos en el mercado, hasta el anochecer, cuando las familias se reunían en las plazas, la ciudad estaba viva con el sonido de conversaciones, risas y el bullicio de la actividad diaria. Los niños jugaban en las calles, los ancianos contaban historias bajo la sombra de los árboles, y las parejas jóvenes paseaban por el malecón, soñando con su futuro. La educación era un pilar importante en la comunidad. Las escuelas locales, aunque pequeñas, eran centros de excelencia académica y formación moral. Los maestros eran respetados por su dedicación y los estudiantes se esmeraban por aprender y crecer. La biblioteca de la ciudad, aunque modesta, era un refugio para aquellos que buscaban conocimiento y un escape de las preocupaciones cotidianas. El compromiso con la educación reflejaba el deseo de la ciudad de construir un futuro mejor para sus hijos. El gobierno local, aunque pequeño, funcionaba con eficacia y un fuerte sentido de responsabilidad hacia sus ciudadanos. Los líderes comunitarios trabajaban juntos para mantener el bienestar de la ciudad, organizando eventos, cuidando la infraestructura y asegurando que la vida en la ciudad fuera segura y armoniosa. La gente confiaba en sus líderes, quienes respondían con integridad y dedicación, manteniendo la ciudad en un estado de progreso y paz. En resumen, esta ciudad era un lugar donde la historia, la cultura y la vida diaria se entrelazaban en una armonía que parecía indestructible. Era un ejemplo de cómo una comunidad puede prosperar cuando hay un equilibrio entre tradición y modernidad, entre trabajo y vida social, entre individualidad y comunidad. Sin embargo, todo esto cambiaría en un instante, cuando la tierra tembló y el caos se desató. De repente, un estruendo profundo rompió la tranquilidad de la ciudad. La tierra empezó a temblar con una fuerza indescriptible, sacudiendo edificios, calles y almas por igual. El sonido de vidrios rompiéndose y paredes desplomándose se mezcló con los gritos de terror de las personas que corrían en todas direcciones, buscando desesperadamente un lugar seguro. Los árboles se inclinaban, las lámparas caían, y el suelo parecía respirar bajo los pies de los aterrorizados ciudadanos. Todo lo que había sido estable y familiar se convertía en un caos impredecible. Entre los que luchaban por mantenerse de pie estaba María, una joven madre que, con su hija de 5 años en brazos, trataba de llegar a un refugio. Con cada paso, sentía como la tierra se movía violentamente, y el miedo en los ojos de su hija la empujaba a correr más rápido, aunque sus piernas flaqueaban. A su alrededor, podía ver cómo los edificios que conocía desde la infancia se desplomaban, tragando en segundos lo que había tardado décadas en construirse. «Mamá, tengo miedo», gritaba su hija, aferrándose a su cuello, mientras María, con lágrimas en los ojos, solo podía responder: «Todo estará bien, mi amor, todo estará bien», aunque ella misma no sabía si esas palabras eran verdad. No muy lejos, en el mercado central,
Don Antonio, un hombre de edad avanzada conocido por su puesto de frutas, intentaba ayudar a los que podía. Con sus manos curtidas, sostenía a un joven que había tropezado y caído bajo el peso de una viga caída. «Vamos, muchacho, levántate, no te rindas», le decía con una voz firme pero llena de urgencia. El joven, aturdido, miraba a su alrededor, incapaz de comprender lo que estaba sucediendo. Los gritos, el polvo en el aire y el sonido ensordecedor de los edificios colapsando creaban una escena surrealista, como una pesadilla de la cual no podían despertar. En la iglesia de la plaza principal, el padre Gabriel sostenía con fuerza la cruz que colgaba en su pecho mientras trataba de mantener la calma entre los feligreses que habían acudido a él en busca de protección divina. «Recemos, hermanos, recemos», clamaba con voz temblorosa, aunque sabía que ni sus oraciones ni su fe podrían detener la furia de la naturaleza. El techo de la iglesia crujía, y trozos de piedra caían a su alrededor, pero él se mantenía firme, tratando de ofrecer consuelo en medio del horror que se desataba. Mientras tanto, en las afueras de la ciudad, Juan, un joven ingeniero que trabajaba en la construcción de un puente, observaba con impotencia cómo la ciudad se desmoronaba ante sus ojos. Desde su posición elevada, podía ver las columnas de polvo que se alzaban hacia el cielo y escuchaba los ecos de los gritos lejanos. Quiso correr hacia el centro, hacia su casa, donde su madre y su hermana estaban solas, pero el camino estaba bloqueado por escombros. La desesperación lo invadió, sintiendo como cada segundo de indecisión podía costarles la vida a sus seres queridos. En otro rincón de la ciudad, una escuela primaria colapsaba parcialmente, atrapando a varios niños bajo los escombros. La maestra Sofía, que había logrado salir al patio con algunos alumnos, gritaba desesperadamente los nombres de los que faltaban. Los pequeños, asustados y llorando, se aferraban a su falda, mientras ella, con el corazón en la garganta, intentaba regresar al interior para rescatar a los que aún no habían salido. El polvo, las lágrimas y el pánico se mezclaban en una escena desgarradora, donde cada segundo contaba para salvar una vida. La tierra finalmente dejó de temblar, pero la ciudad quedó en un silencio sepulcral, solo roto por los gemidos de dolor y las súplicas de ayuda. La magnitud de la destrucción era inimaginable. Edificios históricos reducidos a escombros, calles que antes eran transitadas y llenas de vida ahora eran intransitables. La ciudad que alguna vez había sido un faro de estabilidad y comunidad estaba irreconocible, sumida en la desesperación y la pérdida. Y mientras el polvo se asentaba lentamente, la realidad del desastre empezaba a hundirse en los corazones de los sobrevivientes, marcando el inicio de una lucha por la supervivencia en medio de la devastación. En los minutos siguientes al terremoto, el desespero se apoderó de la ciudad. Los sobrevivientes, aturdidos por el horror de lo ocurrido, vagaban entre los escombros, buscando frenéticamente a sus seres queridos. Los gritos de auxilio resonaban en cada rincón, mientras las personas cavaban con manos desnudas entre las ruinas, tratando de rescatar a quienes habían quedado atrapados. El aire estaba cargado de polvo y desesperación, el miedo era palpable, como una sombra oscura que envolvía a todos. María, aún sosteniendo a su hija, cayó de rodillas al darse cuenta de que su hogar, donde su esposo había estado minutos antes, se había convertido en un montón de escombros. Carlos. Carlos, gritaba con la voz quebrada, mientras trataba de contener el llanto para no asustar más a su pequeña. La niña, temblando, se aferraba a su madre, con los ojos llenos de lágrimas y terror. María sabía que tenía que mantenerse fuerte, pero la desesperación la estaba consumiendo. No podía dejar de imaginar a su esposo atrapado bajo los escombros, herido o peor. Don Antonio, ahora con el joven a su lado, avanzaba por las calles llenas de ruinas, ayudando a otros sobrevivientes. Con cada paso, encontraba a alguien más que necesitaba asistencia. Una anciana incapaz de levantarse, un niño solitario buscando a sus padres, un hombre que había perdido todo. «Vamos, no estamos solos en esto. Debemos ayudarnos unos a otros», decía con una firmeza que no dejaba lugar a dudas. A pesar de su edad, se movía con la determinación de alguien que sabía que cada segundo era crucial, y que la única forma de superar esta tragedia era permanecer unidos. En la iglesia,
El padre Gabriel luchaba por mantener la calma mientras intentaba organizar a los feligreses. «Necesitamos buscar a los heridos y llevarlos a un lugar seguro», ordenó, señalando a los jóvenes más fuertes para que lo acompañaran en la búsqueda. Sin embargo, en su interior, el padre se sentía completamente abrumado. Nunca había enfrentado algo así, y la responsabilidad de guiar a su rebaño en medio del caos lo estaba desgarrando. Pero no podía permitirse mostrar debilidad. Su fe debía ser una roca para los demás, aunque en su corazón la duda empezaba a crecer. Mientras tanto, Juan, con la determinación de encontrar a su familia, avanzaba por las calles devastadas, esquivando los peligros que surgían a cada paso. Al pasar por la escuela destruida, escuchó los llantos de los niños atrapados y la voz de la maestra Sofía, que intentaba calmarlos. «Por favor, alguien ayúdeme a sacarlos», rogaba ella, con la voz rasgada por el esfuerzo y el miedo. Sin pensarlo dos veces, Juan corrió hacia ella, usando toda su fuerza para levantar los escombros que bloqueaban el acceso. «Vamos, juntos podemos hacerlo», le dijo, con el sudor corriendo por su frente, mientras ambos luchaban por liberar a los pequeños. A medida que las horas pasaban, el desespero inicial empezaba a dar paso a una mezcla de agotamiento y resignación. Los sobrevivientes, cubiertos de polvo y lágrimas, se reunían en las pocas áreas despejadas, intentando asimilar lo que había sucedido. Algunos se abrazaban en silencio, otros miraban con ojos vacíos los restos de lo que antes era su vida. La incertidumbre sobre el futuro pesaba sobre todos, mientras la noche comenzaba a caer, trayendo consigo un frío que se mezclaba con la oscuridad del desastre. Pero en medio de ese ambiente de dolor, también empezaron a surgir pequeños actos de solidaridad. Una mujer, que había perdido su hogar, compartía el poco alimento que tenía con aquellos que no habían comido en todo el día. Un grupo de jóvenes improvisaba camillas con lo que encontraban, llevando a los heridos hacia la iglesia, que ahora servía como refugio temporal. A pesar del horror, algo en el espíritu humano se negaba a rendirse, y en la oscuridad de la tragedia, las chispas de la esperanza comenzaban a brillar tímidamente. Las primeras luces del amanecer revelaron una escena desoladora, pero también trajeron consigo el sonido lejano de helicópteros y sirenas, señales de que la ayuda externa finalmente estaba llegando. Los rescatistas, equipados con maquinaria pesada y perros entrenados para encontrar sobrevivientes, comenzaron a descender en la ciudad. Con rostros determinados, se dispersaron rápidamente, tomando el control de la situación caótica. Sus voces, firmes y llenas de urgencia, resonaban por las calles devastadas, mientras organizaban grupos de búsqueda y brindaban primeros auxilios a los heridos. María, quien no había dormido en toda la noche, vio con alivio cómo los rescatistas comenzaban a despejar los escombros cerca de lo que había sido su hogar. «Por favor, busquen a mi esposo, está ahí abajo», rogó a uno de los socorristas, señalando desesperadamente hacia las ruinas. El rescatista, un hombre de mediana edad con una expresión seria, asintió con empatía. «Haremos todo lo posible, señora. Mantenga la esperanza», le dijo, mientras se unía al equipo que empezaba a excavar con cuidado, conscientes de que cualquier movimiento en falso podría significar la diferencia entre la vida y la muerte. En otra parte de la ciudad, don Antonio se acercó a un grupo de rescatistas que descargaban suministros médicos. «¿Cómo puedo ayudar?», preguntó con voz firme, decidido a no quedarse de brazos cruzados. Los rescatistas, agradecidos por cualquier mano extra, lo pusieron a trabajar distribuyendo agua y mantas a los sobrevivientes que se agrupaban en una zona segura. A pesar del agotamiento, Antonio se movía incansablemente, ofreciendo palabras de consuelo a todos aquellos a quienes atendía. Para él, ayudar a su comunidad en esos momentos era más importante que cualquier otra cosa. El padre Gabriel, quien ahora había convertido la iglesia en un centro de refugio y oración, recibió a un grupo de médicos y enfermeras que necesitaban un lugar para instalar un puesto de socorro. «Usen el altar para los suministros médicos», ofreció, mientras los observaba instalar rápidamente camillas y equipos. Los bancos, que antes servían para que los feligreses escucharan la misa, ahora se utilizaban para acomodar a los heridos que llegaban constantemente. El padre, sintiendo la carga de cada vida en peligro,
oraba en silencio mientras ayudaba a los médicos a cuidar de los más graves. Juan, quien había estado trabajando toda la noche ayudando a rescatar a los niños de la escuela, se unió a un equipo de bomberos que intentaba controlar los incendios que habían estallado en varias zonas de la ciudad. «No tenemos suficiente agua, tendremos que hacerlo a la antigua», dijo uno de los bomberos, mientras coordinaba a su equipo para crear una cadena humana, pasando baldes desde una fuente cercana. Juan, con las manos llenas de ampollas y el cuerpo agotado, no dudó en unirse, pasando los baldes con un ritmo frenético, sintiendo la desesperación por evitar que el fuego consumiera lo poco que quedaba. En medio del caos, apareció en la escena un reportero con su cámara, capturando imágenes de la devastación y las labores de rescate. Sus preguntas, incisivas y directas, buscaban capturar el sentimiento de la tragedia para el mundo exterior. «¿Cómo se siente ver su ciudad en ruinas?», preguntó a María, quien apenas podía responder, con la voz entrecortada por la emoción y la fatiga. Solo quiero encontrar a mi esposo», murmuró, y esas palabras, simples pero llenas de dolor, quedaron grabadas en la cámara, transmitiendo la humanidad cruda de la tragedia. A medida que avanzaba el día, la magnitud del desastre se hacía cada vez más evidente. Los rescatistas trabajaban contrarreloj, sabiendo que las primeras 48 horas eran cruciales para salvar vidas. Sin embargo, también sabían que la tarea era inmensa, y el tiempo no estaba de su lado. A pesar de los esfuerzos heroicos, muchos lugares seguían inaccesibles, y el número de personas desaparecidas continuaba siendo alarmantemente alto. La ciudad, aunque recibía ayuda, todavía estaba envuelta en una lucha desesperada por la supervivencia. La excavadora trabajaba incansablemente, removiendo escombros de lo que solía ser un edificio de apartamentos. El sonido metálico de la pala chocando contra el concreto roto era ensordecedor, pero debajo de todo ese ruido, un rescatista con un oído agudo creyó escuchar algo. «Detengan la máquina», gritó, levantando la mano con urgencia. Los motores se apagaron, y un silencio tenso se apoderó del lugar. El rescatista se arrodilló, presionando su oído contra la tierra fracturada. Un susurro débil, un llanto apenas audible. «Hay alguien aquí abajo», murmuró, mientras señalaba a sus compañeros para que comenzaran a cavar con cuidado. El equipo se movilizó de inmediato, usando las manos desnudas para remover escombros, pedazo por pedazo. Cada segundo parecía durar una eternidad, y la tensión en el aire era casi palpable. Finalmente, uno de los rescatistas retiró una losa de concreto, revelando un pequeño hueco oscuro. Dentro, asomaba un rostro infantil, cubierto de polvo, pero con los ojos bien abiertos. «Dios mío, está viva», exclamó uno de ellos, sin poder contener la sorpresa. La niña, de no más de 6 años, miraba a los hombres con una mezcla de miedo y confusión, pero seguía respirando, contra todo pronóstico. María, que había estado cerca, se apresuró a ayudar, ignorando el dolor en sus manos sangrantes. «Ven, cariño, ya estás a salvo», le dijo suavemente, extendiendo los brazos hacia la niña. Ella, aún temblando, se dejó abrazar, refugiándose en el calor y la seguridad que María le ofrecía. Los rescatistas, emocionados pero cautelosos, comenzaron a examinarla en busca de heridas, asombrados de encontrarla ilesa. «¿Cómo es posible?», murmuró uno de ellos, mientras el resto intercambiaba miradas de incredulidad. Era un milagro, uno que nadie podía explicarse en medio de tanta devastación. La noticia de la niña rescatada se propagó rápidamente entre los sobrevivientes, llegando incluso a oídos del padre Gabriel, quien la interpretó como una señal de esperanza en medio de la tragedia. «Dios no nos ha abandonado», dijo con voz firme a los que se habían reunido en la iglesia, sus palabras resonando con una fe renovada. La historia de la niña comenzó a recorrer la ciudad, transformándose en un símbolo de resistencia y fe para aquellos que lo habían perdido todo. Los sobrevivientes, antes sumidos en la desesperación, comenzaron a aferrarse a la idea de que no todo estaba perdido, que quizás había una razón para cada milagro. La niña, sin embargo, permanecía en silencio, sus grandes ojos observando todo con una sabiduría que no correspondía a su edad. Los médicos que la examinaron no encontraron ninguna herida seria, solo un agotamiento extremo. «Es un milagro que haya sobrevivido»,
dijo el doctor al equipo de rescatistas que la había sacado de los escombros. Pero lo que más sorprendía a todos era cómo la niña, tan frágil en apariencia, había logrado mantener la calma durante toda la operación de rescate. Cuando le preguntaron su nombre, respondió con una voz suave: Luz. Un nombre que, en ese momento, pareció apropiado para alguien que había traído un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. A medida que la noticia de Luz se propagaba, más personas comenzaron a llegar al sitio del rescate, atraídas por la historia. Algunos traían ofrendas, otros simplemente venían a mirar, buscando consuelo en la presencia de la niña. Para muchos, Luz se convirtió en un símbolo de lo que la ciudad había perdido, pero también de lo que podía recuperar. María, que se había encariñado rápidamente con la pequeña, la sostenía con ternura, prometiéndole en silencio que no la dejaría sola. En medio de tanta tragedia, la conexión entre ellas parecía ser un consuelo para ambas. Con el paso de las horas, la historia de Luz empezó a tomar un matiz casi mítico. Algunos decían que había visto a un ángel que la protegió, otros que fue guiada por una fuerza superior. Las versiones variaban, pero todas coincidían en algo: su supervivencia era un milagro en el sentido más puro de la palabra. Los rescatistas, agotados pero con el espíritu levantado por el descubrimiento, continuaron su labor con una renovada determinación. La presencia de Luz, aunque pequeña, había encendido una chispa en sus corazones, recordándoles por qué seguían luchando en medio del caos. Con la noticia de la supervivencia de Luz, la comunidad comenzó a unirse de una manera que no se había visto antes del desastre. En los días siguientes al terremoto, mientras los rescatistas seguían buscando entre los escombros y las familias lloraban a sus muertos, la pequeña niña se convirtió en un símbolo de esperanza. María, que había tomado a Luz bajo su cuidado, la llevaba consigo a cada reunión de vecinos, donde la gente compartía lo poco que les quedaba y planificaba cómo reconstruir sus vidas. Luz, con su mirada tranquila y su presencia serena, parecía infundir fuerza en todos los que la rodeaban. Don Antonio, quien había perdido su puesto en el mercado pero no su determinación, organizó una reunión en la plaza principal. No podemos quedarnos esperando que todo se arregle solo. Tenemos que tomar las riendas, dijo, su voz resonando con una autoridad que nadie cuestionó. Los sobrevivientes, inspirados por la tenacidad del viejo comerciante, comenzaron a trazar un plan para limpiar las calles, reconstruir las casas y, sobre todo, apoyarse mutuamente en esta nueva realidad. Luz estaba sentada en primera fila, observando con atención, y cuando alguien preguntó cómo seguir adelante, fue ella quien rompió el silencio con una simple pero poderosa frase: juntos. El padre Gabriel, viendo el impacto de Luz en la comunidad, comenzó a incluirla en sus sermones, mencionándola como un ejemplo vivo de la fe y la resiliencia. En ella, vemos la mano de Dios, guiándonos en nuestra hora más oscura, proclamaba desde el púlpito, mientras los feligreses asentían con fervor. Pero Luz no entendía completamente este nuevo papel que le habían asignado. A pesar de las atenciones y los murmullos de admiración, en su interior seguía siendo una niña que había perdido todo, y que ahora buscaba un lugar seguro en un mundo que se había vuelto desconocido. Juan, quien había pasado incontables horas ayudando en las labores de rescate, se encontró cada vez más fascinado por Luz. Su calma bajo presión, su capacidad para conectar con los demás, todo parecía indicar que había algo especial en ella. Una tarde, mientras ambos descansaban bajo la sombra de un árbol, Juan le preguntó: «Luz, ¿cómo te sientes? ¿No tienes miedo?». La niña, después de un largo silencio, lo miró con esos ojos profundos y respondió: «Lo tenía, pero cuando todos se asustan, alguien tiene que ser fuerte. Solo quiero que mi mamá vuelva». La simplicidad de sus palabras dejó a Juan sin respuesta, comprendiendo que la fuerza de Luz venía de un lugar de profundo dolor y anhelo. María, por su parte, comenzó a ver a Luz como algo más que una niña a su cargo. En las noches silenciosas, cuando la pequeña se quedaba dormida abrazada a ella, María sentía un amor creciente, casi maternal. Había perdido a su esposo, y aunque el dolor seguía siendo agudo, encontrar a Luz había llenado un vacío que temía que nunca podría sanar. Empezó a pensar en el futuro, en cómo podría ofrecerle a Luz un hogar, una nueva vida,
tal vez juntas podrían encontrar la paz que ambas buscaban desesperadamente. Sin embargo, no todos veían a Luz con los mismos ojos. Entre los escombros, surgieron murmullos de envidia y desconfianza. Algunas personas comenzaron a preguntarse por qué había sido Luz, y no sus propios hijos, quienes habían sobrevivido. ¿Por qué ella?, murmuraban, susurrando entre dientes en los rincones oscuros. Estos sentimientos, aunque minoritarios, empezaron a sembrar pequeñas semillas de discordia en la comunidad. Pero Luz, ajena a estas sombras, continuaba su camino, ofreciendo sonrisas y abrazos a quienes lo necesitaban, sin saber que en su inocencia había despertado no solo admiración, sino también el rencor en algunos corazones heridos. A medida que la ciudad comenzaba a reconstruirse, el impacto de Luz seguía creciendo. Su presencia parecía ofrecer a todos un motivo para seguir adelante, para no rendirse ante la devastación. Y aunque el peso de su propia pérdida aún la agobiaba, Luz continuaba avanzando, paso a paso, guiando a una comunidad que, sin saberlo, había depositado en ella todas sus esperanzas. A medida que pasaban los días, la figura de Luz comenzó a tomar un significado casi sagrado para muchos en la comunidad. No era raro ver a personas acercarse a ella con pequeños regalos, como flores o velas, agradeciéndole por su milagrosa supervivencia. Aunque la niña no comprendía del todo el peso que le estaban poniendo sobre los hombros, aceptaba estos gestos con una tímida sonrisa, respondiendo a cada uno con una dulzura que solo intensificaba la devoción de quienes la rodeaban. El padre Gabriel, que desde el inicio había visto en Luz un signo de esperanza, comenzó a organizar vigilias nocturnas en su honor. En la iglesia, bajo la luz de cientos de velas, los feligreses se reunían para orar y cantar, pidiendo por la protección de Luz y la restauración de su comunidad. En sus sermones, el padre la mencionaba como un ejemplo de la gracia divina, alguien que había sido salvada por un propósito mayor. Estas vigilias se convirtieron rápidamente en el corazón de un movimiento espiritual que comenzó a atraer a personas de pueblos cercanos, quienes llegaban para ver con sus propios ojos a la niña que había sobrevivido contra todo pronóstico. María, aunque profundamente agradecida por el apoyo de la comunidad, comenzó a sentirse incómoda con la creciente veneración hacia Luz. Temía que la niña, que ya había pasado por tanto, fuera abrumada por las expectativas y la atención. Una noche, después de una de las vigilias, María se sentó con Luz en un rincón tranquilo de la iglesia. «¿Cómo te sientes con todo esto, cariño?», le preguntó, acariciando suavemente su cabello. Luz, con su mirada serena, respondió: «Solo quiero que todos estén bien. Si eso los hace felices, está bien. Pero extraño a mi mamá». María sintió un nudo en la garganta, comprendiendo que, detrás de la fortaleza de Luz, había una profunda tristeza que el fervor de la gente no podía sanar. Mientras tanto, el movimiento espiritual inspirado por Luz comenzó a crecer más allá de las fronteras de la ciudad. Pequeños grupos de oración se formaron en pueblos vecinos, donde la historia de la niña milagrosa se había convertido en un faro de esperanza para muchos que aún lidiaban con las secuelas del terremoto. Los líderes religiosos de la región comenzaron a hablar de Luz en sus sermones, vinculando su supervivencia a una intervención divina. Para algunos, Luz era un símbolo de la misericordia de Dios, para otros, una prueba de que la fe podía mover montañas, incluso en los tiempos más oscuros. Sin embargo, no todos veían este movimiento con buenos ojos. Entre los sobrevivientes, comenzaron a surgir voces que cuestionaban la creciente idolatría hacia la niña. «Es solo una niña, no una santa», decían algunos en susurros, temerosos de que toda esta adoración desviara la atención de las necesidades urgentes de la comunidad. Incluso entre los más devotos, empezaron a surgir tensiones, pues no todos estaban de acuerdo con la manera en que el padre Gabriel manejaba la situación. Estas tensiones, aunque aún subterráneas, comenzaban a fracturar la unidad que tanto trabajo había costado construir. María, sintiendo la presión que se acumulaba, decidió hablar con el padre Gabriel. «Ella es solo una niña, padre. No sé si es justo para Luz cargar con todo esto», le dijo, con preocupación en los ojos. El padre, aunque comprendía sus temores, estaba convencido de que Luz tenía un propósito mayor. «María, a veces Dios elige a los más pequeños para hacer los trabajos más grandes.
Pero te prometo que haré todo lo posible por protegerla, le aseguró. Sin embargo, en su corazón, María no podía evitar sentir que estaban caminando sobre una línea peligrosa, y que la paz que tanto anhelaban aún estaba lejos de alcanzarse. A medida que el movimiento espiritual crecía y las tensiones subyacentes se intensificaban, la comunidad se encontraba en una encrucijada. Luz, sin quererlo, se había convertido en el centro de una fervorosa devoción que amenazaba con dividir a la ciudad. Y mientras algunos la veían como la salvación, otros empezaban a preguntarse si tanta fe en una sola persona, en una niña, podría llevarlos a un camino del que no hubiera retorno. La comunidad, inspirada por la fortaleza de Luz y las palabras del padre Gabriel, comenzó a organizarse para reconstruir la ciudad. Se formaron comités, cada uno encargado de diferentes aspectos de la reconstrucción: limpieza de escombros, distribución de alimentos, reconstrucción de viviendas. Don Antonio, con su experiencia en el mercado, asumió un papel de liderazgo en la coordinación de estos esfuerzos, guiando a los voluntarios con una energía renovada. No podemos esperar a que alguien más lo haga por nosotros, decía mientras distribuía tareas, su voz firme resonando en las calles devastadas. La gente, motivada por su ejemplo, trabajaba sin descanso, sabiendo que su futuro dependía de su unidad. María, que había decidido permanecer al lado de Luz, se unió al equipo de apoyo a los más vulnerables: niños huérfanos, ancianos sin familia, personas que lo habían perdido todo. Con cada nuevo amanecer, recorría la ciudad con Luz a su lado, ofreciendo consuelo y apoyo. Luz, aunque silenciosa, parecía ser una fuente de calma para aquellos que la rodeaban. En una ocasión, mientras visitaban a una anciana que había perdido a toda su familia, Luz se acercó y simplemente la abrazó. La mujer, que hasta entonces no había pronunciado una palabra, rompió en llanto, dejando que todo su dolor fluyera en ese gesto. Para María, estos momentos eran la razón por la cual seguir adelante, un recordatorio de que la humanidad aún podía brillar en medio de la oscuridad. Sin embargo, a medida que los esfuerzos de reconstrucción avanzaban, también lo hacían las tensiones. Los recursos eran limitados, y no todos estaban de acuerdo con cómo se distribuían. ¿Por qué la casa de fulano antes que la mía? Era una pregunta común en las reuniones del comité. A pesar de los mejores esfuerzos de don Antonio y otros líderes, comenzaron a surgir resentimientos entre los sobrevivientes, exacerbados por el agotamiento y el estrés. En una de las reuniones, un hombre joven, que había perdido a su esposa y su hijo, se levantó abruptamente. No necesitamos más oraciones. Necesitamos acción, y la necesitamos ahora, exclamó, su voz temblando de ira y desesperación. Sus palabras resonaron en la sala, recordando a todos que la fe, aunque poderosa, no podía llenar los vacíos dejados por la tragedia. El padre Gabriel, consciente de estas tensiones, intentó mediar entre las diferentes facciones de la comunidad. En sus sermones, comenzó a enfatizar la importancia de la paciencia y la comprensión mutua. Hermanos, estamos juntos en esto. No permitamos que el dolor nos divida, les decía, mientras los miraba desde el púlpito con preocupación. Pero sabía que las palabras solo podían llegar hasta cierto punto. El cansancio y la desesperación estaban comenzando a hacer mella en la fe de algunos, y era evidente que la situación podía desmoronarse si no se manejaba con cuidado. María también notaba el cambio en el ambiente, especialmente cuando se trataba de Luz. Algunos comenzaban a alejarse de la niña, sintiendo que la atención sobre ella había desviado recursos y energía que podrían haberse utilizado de manera más práctica. Una tarde, mientras María y Luz repartían comida en uno de los refugios improvisados, una mujer les lanzó una mirada fría. «¿Crees que porque sobrevivió, merece más que los demás?», murmuró, lo suficientemente alto para que María la escuchara. Aunque María decidió no responder, esas palabras se clavaron en su mente, haciéndola cuestionar si mantener a Luz en el centro de todo era realmente lo mejor para la niña. Por otro lado, algunos comenzaron a ver a Luz como un faro de dirección, sugiriendo que debería tener un papel más activo en la toma de decisiones. «Ella nos ha guiado hasta aquí, tal vez debería ayudarnos a decidir qué hacer a continuación», sugirió uno de los miembros del comité de reconstrucción. María,
horrorizada por la idea de poner tanta responsabilidad sobre los hombros de una niña, se opuso rotundamente. Es solo una niña, necesita protección, no más presión, argumentó, defendiendo a Luz con una intensidad que sorprendió a todos, incluida ella misma. La discusión se acaloró, revelando profundas divisiones sobre el papel de Luz en la comunidad. Con el tiempo, el proceso de reconstrucción comenzó a avanzar, pero las fisuras en la comunidad también se hicieron más evidentes. Mientras las primeras casas comenzaban a levantarse entre los escombros, la pregunta de qué camino seguir, tanto física como espiritualmente, se volvía cada vez más urgente. Luz, aún inocente en muchos aspectos, se encontraba en el centro de un torbellino de expectativas, mientras la ciudad luchaba por redefinir su identidad en medio de la adversidad. Y aunque la reconstrucción material avanzaba, la pregunta sobre cómo sanar las heridas más profundas permanecía sin respuesta. Conforme las primeras casas comenzaron a tomar forma entre los escombros, la ciudad se transformaba lentamente en un mosaico de esperanza y dolor. Cada nuevo ladrillo colocado era un testimonio del esfuerzo colectivo, pero también un recordatorio de lo que se había perdido. Los niños jugaban en las calles parcialmente despejadas, intentando recuperar un sentido de normalidad, mientras los adultos, agotados pero determinados, continuaban con la ardua tarea de reconstrucción. Sin embargo, bajo la superficie de esta aparente recuperación, el estrés y las tensiones acumuladas amenazaban con romper el frágil tejido social que mantenía a la comunidad unida. El conflicto estalló un día cuando un grupo de vecinos, liderado por el hombre joven que había perdido a su familia, confrontó al comité de reconstrucción. «Ya basta de palabras bonitas y promesas vacías», dijo con voz firme, su mirada cargada de resentimiento. «Algunos de nosotros hemos trabajado sin descanso y aún no vemos resultados. Mientras tanto, otros reciben más de lo que necesitan». Su voz, llena de dolor reprimido, resonó en la plaza donde se habían reunido. La discusión pronto escaló, con voces elevándose y acusaciones volando de un lado a otro. El resentimiento, que había estado latente, ahora se manifestaba en todo su esplendor, dividiendo aún más a la comunidad. En medio de la discusión, Luz se encontraba junto a María, observando con ojos grandes y asustados cómo los adultos que habían comenzado a venerarla ahora se enfrentaban con rabia. María, preocupada por la seguridad de la niña, intentó alejarla de la escena, pero Luz se resistió. «Quiero ayudar», murmuró, sintiendo que, de alguna manera, su presencia podría calmar los ánimos. Sin embargo, cuando intentó acercarse al grupo, uno de los hombres la miró con una mezcla de frustración y desesperación. «¿Qué puede hacer una niña para arreglar esto? No necesitamos más milagros, necesitamos acción», gritó, y sus palabras cayeron como una losa sobre Luz, dejándola paralizada. María, alarmada, la abrazó con fuerza, alejándola de la multitud antes de que las cosas empeoraran. El padre Gabriel, al enterarse de lo sucedido, se apresuró a intervenir. Convocó a una reunión de emergencia en la iglesia, esperando apaciguar los ánimos y devolver algo de paz a la comunidad. «Hermanos, estamos juntos en esto. No podemos permitir que el dolor nos divida», les dijo con voz serena, aunque su preocupación era evidente. Intentó recordarles a todos que la reconstrucción no solo era física, sino también espiritual y emocional. «Si nos enfrentamos entre nosotros, perderemos lo que nos queda», advirtió, implorando a la comunidad que trabajaran unidos. Aunque sus palabras lograron calmar momentáneamente la situación, las fisuras en la comunidad seguían siendo profundas. María, mientras tanto, no podía evitar notar el cambio en Luz. La niña, que antes había sido una fuente de serenidad, ahora parecía más retraída y triste. Por las noches, en la pequeña habitación que compartían, Luz solía despertarse de pesadillas, llorando en silencio. «No quiero ser especial, solo quiero que todo vuelva a ser como antes», susurraba en la oscuridad, aferrándose a María como a un salvavidas. María, con el corazón apretado, intentaba consolarla, pero sentía que las palabras no eran suficientes para aliviar el peso que cargaba la pequeña. A medida que la tensión en la comunidad se intensificaba, también lo hacía la presión sobre Luz. La niña, a quien muchos aún veían como un símbolo de esperanza,
se encontraba atrapada entre las expectativas de los demás y su propio deseo de volver a ser una niña normal. María decidió hablar con el padre Gabriel sobre la necesidad de proteger a Luz de toda esta atención. Ella no puede seguir siendo el centro de todo esto. Padre. Está sufriendo más de lo que podemos ver, le dijo, con los ojos llenos de preocupación. El padre Gabriel, aunque lo entendía, sabía que la situación era complicada. Lo sé, María. Pero la comunidad la necesita, debemos encontrar un equilibrio, respondió, aunque en su interior, él también dudaba de cuál era el camino correcto. Con el paso de los días, el clima en la ciudad se volvió cada vez más tenso. La reconstrucción avanzaba, pero el espíritu de la comunidad se fracturaba bajo la presión. Algunos continuaban apoyando a Luz, viéndola como un faro en la oscuridad, mientras que otros empezaban a resentirla, culpándola inconscientemente de la división que se gestaba. En medio de todo esto, Luz se encontraba perdida, anhelando la normalidad que nunca volvería y preguntándose si alguna vez podría escapar del peso de ser vista como un milagro viviente. La noche en que la tensión finalmente alcanzó su punto de quiebre, la tormenta que había amenazado todo el día estalló con furia. El viento aullaba entre los escombros y la lluvia torrencial golpeaba las calles con una fuerza implacable, como si el cielo mismo compartiera la ira contenida de la comunidad. En la iglesia, donde se había convocado una última reunión para tratar de calmar los ánimos, el ambiente estaba cargado de emociones a flor de piel. Los rostros de los presentes, iluminados por la luz parpadeante de las velas, reflejaban una mezcla de miedo, desesperación y agotamiento. Luz estaba allí, junto a María, observando cómo los adultos discutían con voces cada vez más altas. La pequeña, cuya presencia alguna vez había traído esperanza, ahora parecía un peso insoportable para muchos. No podemos seguir viviendo en el pasado. Necesitamos actuar, gritó un hombre desde el fondo, su voz temblando de rabia. Estamos atrapados en esta devoción ciega mientras nuestras vidas se desmoronan, añadió otra persona, y sus palabras resonaron en la iglesia, encontrando eco en otros corazones. La división que había ido creciendo en silencio ahora se manifestaba en un clamor colectivo, una fractura que ya no podía ser ignorada. Fue entonces cuando Luz, sintiendo que todo se desmoronaba a su alrededor, soltó la mano de María y caminó lentamente hacia el altar. Su pequeño cuerpo temblaba, no solo por el frío de la tormenta, sino por el peso de la responsabilidad que había cargado durante tanto tiempo. Cuando llegó al frente, levantó la mirada hacia la congregación, sus ojos brillando con lágrimas. «No soy un milagro», dijo, su voz quebrándose. «Solo soy una niña que sobrevivió, como muchos de ustedes. No soy especial, y no puedo arreglar esto». Las palabras de Luz cayeron sobre la multitud como una verdad ineludible, dejando a todos en silencio. María, con el corazón destrozado, corrió hacia ella, arrodillándose a su lado y abrazándola con fuerza. «Lo siento, Luz», susurró, su voz ahogada por el llanto. «Nunca debimos haberte puesto en esta posición». Las lágrimas de María se mezclaron con las de la niña, y por un momento, el dolor compartido pareció sanar algo en ambos. El padre Gabriel, que había observado todo desde el púlpito, se levantó y caminó hacia ellas. Colocó una mano temblorosa sobre la cabeza de Luz y la otra sobre el hombro de María. «Hemos estado tan desesperados por encontrar esperanza que olvidamos lo que realmente importa», dijo, su voz resonando con una mezcla de arrepentimiento y sabiduría. «La verdadera fe no se trata de esperar milagros, sino de estar ahí para los demás en nuestros momentos más oscuros». Las palabras del padre comenzaron a calar en los corazones de los presentes, y uno a uno, los miembros de la comunidad comenzaron a acercarse al altar. Algunos cayeron de rodillas, otros simplemente inclinaron la cabeza en señal de respeto, pero todos comprendieron en ese momento lo que realmente habían perdido: su humanidad compartida, su capacidad de apoyarse mutuamente sin necesidad de símbolos ni milagros. Era un acto de contrición colectiva, un reconocimiento de que, al buscar desesperadamente un Salvador, habían olvidado que la salvación estaba en su capacidad de unirse como comunidad. La tormenta continuaba rugiendo fuera de la iglesia, pero en su interior, el ambiente había cambiado. Los sobrevivientes se reunieron alrededor de Luz y María,
formando un círculo de apoyo y protección. Don Antonio, que había permanecido en silencio durante gran parte de la reunión, dio un paso adelante y tomó la mano de Luz. «Lo siento, niña», murmuró, con los ojos llenos de lágrimas. «No te protegimos como debimos hacerlo, pero te prometo que, de ahora en adelante, lo haremos». María, sintiendo el calor de la comunidad a su alrededor, supo que finalmente había llegado el momento de soltar la carga que ambas habían estado llevando. «Es hora de que todos sanemos, juntos», dijo, su voz firme pero amable. Luz, mirando a las caras que la rodeaban, sintió por primera vez que no estaba sola, que no tenía que ser el pilar que mantuviera a todos de pie. La comunidad no necesitaba un milagro, necesitaba reencontrarse con su propia fortaleza. Afuera, la tormenta comenzó a amainar, y un rayo de luna se filtró a través de las nubes, iluminando suavemente la iglesia. El silencio que siguió fue casi sagrado, como si el mundo mismo estuviera respirando con alivio. La comunidad, ahora unida por una comprensión más profunda de lo que significaba verdaderamente sobrevivir y reconstruir, comenzó a levantarse, listos para enfrentar juntos los desafíos que aún quedaban. Y aunque el camino por delante era incierto, sabían que mientras permanecieran unidos, podían encontrar su propio milagro en la fuerza que compartían. Esta fue la historia de hoy. Y si te gustó este contenido, siéntete libre de compartir tus propias experiencias y expectativas. Deja un comentario contándonos qué fue lo que más te marcó de esta historia. ¿Quieres seguir explorando temas como este? Suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones para no perderte ningún contenido nuevo.